Nombre de la universidad es Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Nombre del módulo, Derechos Humanos en el ámbito internacional. El nombre del reto es el reto número 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? El nombre del asesor es la maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Mi nombre es Abraham Ramírez Abarca, con número de matrícula 2301-4930. Vamos a estar analizando dos casos y posteriormente vamos a dar respuesta a los casos planteados. El primer caso dice así. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a la barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta sería, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Sí, existe responsabilidad internacional del Estado mexicano. La responsabilidad se configura por la acción de sus agentes, que son la policía y el personal de seguridad, y por la omisión de sus órganos de procuración de justicia, que es la Fiscalía, y protección de derechos humanos. La responsabilidad se sustenta en la violación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, bajo los siguientes ejes. El policía vulneró el derecho de Ana a difundir información de carácter religioso. El argumento de que alteraba el orden es arbitrario, ya que repartir panfletos pacíficamente no constituye una amenaza real. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 12, libertad de conciencia y religión, y 13, libertad de pensamiento y expresión, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ana fue privada de su libertad sin que existiera la comisión de un delito o una falta administrativa real. Mantenerla 3 horas incomunicada en una patrulla constituye una detención arbitraria. Lo anterior, con fundamento en el artículo 16 de la Constitución Política y artículo 7, derecho a la libertad personal, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Las burlas y calificativos peyorativos recibidos en barandilla por parte de servidores públicos atentan contra su dignidad humana y su integridad psíquica y moral. Lo anterior con fundamento en el artículo 1 de la Constitución Política y artículo 5, derecho a la integridad personal, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este es el punto clave para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El hecho de que la Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos omitieran investigar y que la Justicia Federal se declarara incompetente deja a Ana en un estado de indefensión total. El Estado falló en su deber de garantizar los derechos. Lo anterior con fundamento en el artículo 8, garantías judiciales, y 25, protección judicial, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo anterior, el Estado mexicano es responsable porque sus instituciones de seguridad agredieron a la ciudadana
y sus instituciones de justicia fueron incapaces de investigar, sancionar a los culpables y reparar el daño, violando el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, obligación de respetar los derechos. El siguiente caso, el caso 2, dice así. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1.500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí, existe responsabilidad internacional del Estado mexicano. El Estado no solo aplicó una norma de forma discriminatoria, sino que incurrió en violaciones a la libertad personal, a la dignidad y al debido proceso, agravadas por el uso de fuerzas militares en tareas de seguridad ciudadana y la estigmatización pública de la víctima. La responsabilidad es fundamentada en la violación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos bajo los siguientes puntos. El decreto estatal es formalmente neutral, pero materialmente discriminatorio, al establecer el confinamiento obligatorio en el domicilio. Se ignora la realidad de las personas en situación de calle. Andrés fue sancionado por una condición social que el Estado no ha resuelto, lo cual constituye una discriminación indirecta, con fundamento en el artículo 1 de la Constitución Política y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La imposición de un arresto de 36 horas por no poder pagar una multa económica se asemeja a una prisión por deuda o una sanción desproporcionada basada en la pobreza. La restricción de la libertad debe ser el último recurso y debe estar debidamente motivada. Con fundamento en el artículo 7.7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, prohibición de detención por deudas, aplicable por analogía a la falta de recursos para multas administrativas en ciertos contextos de vulnerabilidad. La detención fue realizada por un militar. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Alvarado Espinosa y otros B.C. México, establece que la participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad debe ser extraordinaria, subordinada a autoridades civiles y estrictamente necesaria. En una infracción administrativa de tránsito, confinamiento, el uso de militares es injustificado, con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El boletinar a Andrés en redes sociales con calificativos como sinvergüenza es una violación directa a su derecho a la imagen y al honor. La autoridad estatal utilizó el aparato público para humillar a un ciudadano, violando el principio de presunción de inocencia y respeto a la dignidad humana, con fundamento en el artículo
En el artículo 11, protección de la honra y de la dignidad de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Por lo anterior, el Estado mexicano es responsable por la falta de protección judicial y por emitir normas administrativas que no previeron salvaguardas para poblaciones vulnerables, resultando en tratos crueles y degradantes durante una emergencia sanitaria. Conclusión. A nivel personal y jurídico, ambos casos revelan una falla estructural en el Estado que va más allá de un simple error policial. La conclusión principal es que la vulnerabilidad es castigada por el sistema cuando debería ser protegida por él. Lo más grave no es solo la detención injusta, sino que las instituciones fallaron en la reparación. Con lo anterior, se reflexiona sobre la responsabilidad del Estado mexicano. Es absoluta porque 1. Por acción. Sus agentes violaron derechos de libertad, integridad y dignidad. Por omisión. Sus tribunales no quisieron o no supieron defender a los ciudadanos. Y 3. Por discriminación. En ambos casos, el castigo se centró en personas que se alejaban de la norma, quien piensa diferente o quien no tiene un techo, lo cual es la antítesis de una democracia constitucional moderna. Gracias.